Padre Cristo, hermanos, el Señor los bendiga en este día. Damos gracias al Señor que este privilegio de estar aquí, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos que nos visitan. Déjeme decir, hermano, que la presencia del Señor está aquí desde antes que usted llegaba. Dice su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia del Señor, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, hermano, por la misericordia del Señor. Estamos aquí lo que el Señor quiere que estemos, que venimos con un corazón dispuesto a darle honra y gloria, darle alabanza, porque Él es digno de toda la gloria y toda la honra y la alabanza. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Dios está inclinado en su rostro. Vamos a pedir al Señor que le tome el control de este lugar. Amén. Señor Jesús, venimos ante tu presencia otra vez más, Señor, en este día, a darte gracias, Señor Jesús, por esta bendición, este privilegio que tú nos das de estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este lugar, que tú bendizas, Señor, bendice, Señor, este servicio, desde el principio hasta el final, Señor. Que toques corazones, Señor Jesús, que restaures, Padre Santo, que tú nos hables, tú sabes, Señor, lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, Señor Jesús, y es un privilegio estar aquí. Venimos todos, Señor, con el mismo sentir, con un mismo propósito, y el propósito es de darte gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, que bendigas a todos los que estamos aquí, Señor, este día. Los que están viendo por los medios, Señor, los que vendrán, los que vienen de camino, hazlos llegar aquí con bien, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Santo es su nombre, es la palabra. Amén. Hay gozo en el río de Dios, hermano. Esa agua fluye por nuestro cuerpo, hermano, por nuestras venas. Nadie
gozo es alabar, adorar al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos. Tu presencia se manifiesta aquí. Él es grande, Él es poderoso, hermano. Vamos a pedir a los hermanos Ujieres que pueden pasar. Ha llegado la hora de las ofrendas, de los diezmos, hermanos. Se siente en su corazón, hermano. La ofrenda es el tiempo perfecto. Vamos a pedir a hermano Antonio que nos dirija una oración para la alabanza. Padre Cristo, hermanos, tomamos nuestra ofrenda y nuestro diezmo en la mano y vamos a darle la gloria y la honra también al Señor de Sonora. Amén. Porque Dios ha sido bueno con nosotros y como siempre hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha bendecido. Amén. Vamos a orar primeramente y después vamos a pasar. Amén. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias a ti, Señor, porque siempre has sido bueno con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido, Señor, nos has provisto siempre de un trabajo, de un techo, Señor Jesús, de un alimento, Señor, en nuestras mesas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos, Señor Jesús, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y siempre bendice a tu iglesia y a tu pueblo, Señor Jesús. Bendice a los que no tienen un trabajo, también a los que están buscando, Señor, un trabajo. Padre, bendícelos de la misma manera, Señor. Provee tú para toda la iglesia en general, Padre. Te damos la gloria por eso, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Pueden pasar, hermanos. Un aplauso más fuerte al Señor. Amén. El Señor nos da la honra, estamos agradecidos hoy en este día. Amén. Damos gracias, Señor, como siempre, porque sabemos que le servimos a un Dios vivo, amén. A un Dios grande, amén. Un Dios que cumple sus promesas, amén. Y como siempre digo y siempre he dicho, y no es un privilegio y un honor poder compartir la palabra. Sabemos que Dios siempre nos encuentra la manera de hablar a nuestra vida, amén. Y ¿por qué no voltea a su vecino, denle una sonrisa, denle unos knuckles? Ahorita no sé, todavía estamos saludando, denle la bienvenida, dígale que se ven muy bien y recuérdenles que Dios tiene algo para ellos, amén. Dígales que se ven muy bien, que han decidido venir hoy al mejor lugar posible. Y como siempre, Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene algo especial para su vida. Amén. Hay que dar un aplauso al Señor. Amén. El Señor es toda la honra y toda la gloria. Nos dio el privilegio, amén, de traer el mensaje ahora y sabemos que hoy es el día del encuentro. Amén. Amén. Y sabemos que
siempre que hay un encuentro con el Señor, algo sucede. Amen. Cambios pasan. No sé, viene a la memoria la historia de la mujer samaritana, amen, que vino y se encontró con Jesús. Amen. Y sabemos que ella tal vez tenía un poco de vergüenza porque dice que iba en pleno sol del día, en el tiempo que no mucha gente iba al agua, y había algo dentro de ella que la hacía incómoda, la hacía inconfortable estar con la gente, hablar con la gente por causa de su pasado. Y cuando ella tuvo ese encuentro con el Señor, lo que Dios hizo es que restauró a esta mujer. Le quitó, la restauró emocionalmente, la restauró físicamente, la restauró espiritualmente. Y eso la permitió que fuera y pudiera hablarle a la gente de lo que Dios había hecho. Amén. Y eso es lo que pasa cuando tenemos ese encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque Él está en el negocio de la restauración. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amén. Yo sé que todos en un momento u otro, amén, podemos decir que Dios tuvo parte en nuestra restauración individual. En un tiempo estábamos alejados de Dios, pero llegó el Señor y permitió esos cambios dentro de nosotros. Porque tenemos que recordar que Él nos escogió a nosotros. A veces tenemos el concepto un poco equivocado que por fin ya me voy a entregar al Señor o voy a hacer la decisión. Él siempre está ahí, pero Él nos ha escogido. Amén. Él nos ha puesto la palabra a nuestro alcance y tenemos ahora acceso a una salvación tan grande. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Quisiera hablar un poco sobre un Dios que restaura. Si vamos al libro de Salmos 51:12. Dice, la palabra es así, dice: vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Amén. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Amén. Ahí donde están, hay que ir delante del Señor y darle gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da. Amén. Amantísimo Padre, como siempre te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Damos gracias por esta palabra, Señor, que sabemos que va a traer de bendición para nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que quites cualquier distracción, Señor, que nos permita, Señor, recibir esta palabra, Señor, con gozo, Señor. Sabemos, Señor, que tú has puesto, Señor, este día en nuestras vidas porque tienes un plan para nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo cada hogar, cada familia, Señor, siga hablando a nuestra vida, Padre. Te pido que me limpies, que me purifiques, Señor, que me uses simplemente como un vaso, Señor, que va a traer una palabra a tu pueblo, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor, y háblanos hoy en este día. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar en la gloria de Dios. Amén. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es la restauración? Sabemos que ahorita está muy a la moda restaurar cosas, y es muy bonito cuando una cosa es restaurada. Para la gente que le gustan los carros clásicos, siempre me acuerdo, siempre digo yo cuando tenga dinero le voy a comprar, mi papá antes tenía un carro, un 67 Camaro, ¿verdad? 67 Camaro Rally Sport, ¿verdad? Rally Sport, y lo mandó a pintar negro con líneas rojas, le hizo el interior, y chulada de carro. Yo me acuerdo de vez en cuando salíamos los sábados y se veía bonito, estaba bonito el carro, pero por causa de ese tiempo también la economía, tuvo que venderlo. Me imagino que siempre está ahí el concepto que él pudo restaurar este carro, hacerlo verse a la condición original, pero por situaciones de la vida y no lo pudo retener, ¿verdad? Pero es algo muy hermoso si usted va y ve un carro de los 60s y que esté limpiecito, enterito, como si lo fueran a haber comprado ese día. Y es algo hermoso. Mucha gente lo hace con ¿cómo se dice? Con muebles, ¿verdad? Es un negocio muy grande restaurar muebles. Incluso hay mucha gente se encuentra en muebles en las tiendas, en las yardas, y resulta que ese mueble era de una compañía que hacía para la realeza en Inglaterra y sale por millones y millones de dólares. Pero todo el propósito de ellos es poder restaurar algo a los tiempos de cómo debería de estar.
¿verdad? A los tiempos del principio o el comienzo de ese pedazo de madera o ese carro o lo que sea. Ahorita, como le digo, está muy a la moda restaurar las cosas. Pero hay alguien que desde el principio ha querido restaurar y es el perfecto, ¿verdad? En restaurar. Amen. Y la definición en sí de restauración es el proceso de reemplazar o de volver a la normalidad algo que se extravió de su estado original. El propósito es de regresar a la condición que se encontraba en su estado natural, ¿verdad? Y cuando estamos escuchando las palabras de David, sabemos que David era una persona que dice la palabra que era tras el corazón de Dios, ¿verdad? A man after God's own heart. Y sabemos que él era como nosotros, cometía sus errores, pero una cosa que él siempre hacía es que él reconocía sus errores y clamaba a Dios por su restauración. Y él iba, y cuando estudió esto, y él cuando se daba cuenta que había fallado, cuando no le podía pegar al blanco, ¿verdad? Sabemos que la definición de pecado es no pegarle al blanco, es fallar, es fallarle a nuestra dirección donde vamos, ¿verdad? El pecado. Y así David, cuando pecaba, cuando cometía sus errores, o cuando cometió su error, él reconocía que se estaba perdiendo de algo muy precioso. Y luego clamaba al Señor. Siempre me impresiona cómo David tenía la capacidad de estar un poco estresado de su situación. Y clamaba y él sabía que que él tenía el respaldo de Dios. Y acomodaba sus cosas, amén. Y se restauraba a la condición que él estaba. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Tal vez hay gente que tenía cosas clásicas, ¿verdad? Y las vende sin darse cuenta, y otra persona la encuentra y wow, eso es algo tan precioso. Y asimismo, la caída del hombre es muy similar a una persona que no se dio cuenta de lo que tenía. Regresamos al libro de Génesis, cómo estaba el mundo al principio, era caos, todo estaba en desorden, ¿verdad? Pero viene el Señor y miramos que Él empezó a formar algo hermoso, algo perfecto, ¿verdad? Porque antes todo estaba en desorden y había oscuridad. Y miramos que en Génesis que el Señor empieza a crear la tierra, a crear todo, pero todo tenía su propósito. Siempre me impacta cómo el Señor dice que todavía no había llovido porque no había hombre que labrara la tierra. Le servimos a un Dios de orden que hace todo con un propósito. Amén. Un aplauso al Señor. Y miramos que después de Dios había creado algo tan hermoso aquí en esta tierra, y miramos que Satanás fue arrojado desde el cielo, ¿verdad? Él quiso ser como Dios, se levantó y dice que lo mandaron para afuera. Y desde que él se rebeló en contra de Dios y llegó a esta tierra, hubo un conflicto entre entre Dios y el hombre. Hubo un distanciamiento entre el hombre y el Señor. Sabemos que Adán y Eva tenían todo el acceso a todo, pero por causa de las influencias del enemigo causó que la mente del hombre estuviera abierta al pecado. Y me impacta mucho, nuestro hermano Tiburcio predicó el viernes pasado. Nunca había mirado la historia del serpiente que comía polvo y de referencia a los humanos así. Y me impactó mucho. Digo, wow, siempre me encanta entender esos, como dicen, nuggets, esos pedacitos que a veces nomás no lo notamos de esa manera, amén. Pero damos gracias a nuestro Tiburcio, amén, por su palabra también, amén. Miramos que siempre ha habido un conflicto entre hombre y el Señor, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere restaurar esa relación con nosotros, pero por causa del pecado, por causa de Satanás, siempre hay ese conflicto y que causa que haya confusión aquí en la tierra. Miramos que fue después de esto que Dios comenzó la gran obra de restauración. Dios empezó a encontrar la manera de poder restaurar esa relación que estaba quebrada con el hombre. Y miramos que la consecuencia inmediata de la desobediencia
del hombre fue de que cayó de una gracia, de la gracia de Dios, a una vida de pecado y dolor. Sabemos que el hombre tiene que trabajar, ¿verdad?, con la sudor de nuestra frente, ¿verdad? Dice que la mujer dará luz con dolor y constantemente hay una lucha, hay una prueba. Y empezamos a meditar y darnos cuenta que el hombre necesita la restauración de su condición. Nosotros necesitamos la restauración de nuestra condición espiritual porque está en una condición crítica. Y todo esto es por causa del pecado, ¿verdad? Necesitamos restablecer la amistad con Dios si en realidad queremos disfrutar la vida eterna. Dios nos ha puesto en esta tierra con propósitos y Dios lo que quiere es rehacer esa conexión con nosotros. Y les digo que estamos aquí hoy en este día porque hemos decidido venir, ¿verdad? Porque queremos dejar que Dios obre en nuestra vida. Siempre digo, muchas veces, porque estamos en un país muy bendecido, se nos olvida qué difícil es servir al Señor en otros países. Aquí también, pero por nuestras propias distracciones, siendo honesto. En otros países les preguntan, ¿eres cristiano? Se cuenta la historia de un niño en una parte de África que se llama así, que decía, tenía 8 años el niño. Y lo encontraron y le preguntaron al niño, ¿tú eres creyente? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Eres cristiano? Y él dijo, sí soy cristiano. Y ahí mismo en la calle asesinaron a ese niño por su fe. 8 años, mas él nunca negó su fe. ¿Por qué? Porque aunque era pequeño, él reconocía que había un cambio, una restauración. Él tenía un propósito en su vida. Y sabemos que hay muchas áreas en nuestra vida que Dios opera y empieza a comenzar ese proceso de restauración, pero una de las más importantes es la restauración espiritual y la restauración emocional. Si vamos a Joel 2:28. Desde la caída miramos que hubo una muerte espiritual del hombre, un distanciamiento del Señor. Pero dice que hay una profecía que nos recuerda que Dios no ha terminado con nosotros. ¿Amén? Voltea a su vecino y dígale, Dios no ha terminado contigo. ¿Amén? Dios todavía tiene propósitos para su vida. Dice, y acontecerá, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Dios va a derramar de su espíritu en nosotros. Amén. Sabemos que el hombre murió espiritualmente en el momento que desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Espiritualmente el hombre murió. Pero gracias a un hombre, amén, nacido de mujer, y por eso es la razón que Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotros, para poder restablecer reconectarnos espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que nosotros, siendo humanos, siempre vamos a buscar lo malo, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Pero miramos que, como dijo como había hablado del hermano Tiburcio, sobre la mujer, la semilla de la mujer y la serpiente, Jesucristo tenía que nacer de una mujer para cumplir esa profecía, ¿verdad? Y Él tuvo que venir y ser, no tener parte del pecado del hombre para poder caminar en santidad. Y para poder ser ese sacrificio perfecto y agradable que permitió restaurar a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Esa muerte, esa sangre que Él derramó, automáticamente empezó a restaurar lo que se había perdido. Él abrió la puerta al concepto de la gracia, que en un tiempo no teníamos acceso al Señor. Pero esa sangre que derramó permitió que nosotros podamos regresar en comunión con Dios. Entonces, dan gracias al Señor por su sacrificio. Si vamos a Efesios 2:1, amén.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Una de las cosas que tenemos que entender es que Cristo murió por nosotros. Él vino a poder abrir esa puerta para que nosotros tuviéramos acceso a un día verle. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Yo soy una buena persona. Yo no le busco mal a nadie. Y es muy simple, ¿verdad? Hemos ofendido a Dios. ¿Quién aquí nunca ha echado una mentira? Y si alza la mano, va a ser la segunda que ha echado, si no hemos echado una. ¿Quién aquí tal vez ha robado a alguien de niño? Se agarró un chicle, le sacaba las monedas de la bolsa de su mamá. ¿Quién aquí ha tenido malos pensamientos? Right? Yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos pecado y ofendido al Señor. Ahora dice la palabra de Dios que el pago del pecado es muerte, ¿verdad? Y como dice, si nosotros vamos delante de un tribunal y los preguntan, ¿cómo te sientes tú hoy en este día? Te están acusando de ser un pecador. Y él diga, no, es que, pues mira, yo soy una persona noble, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo muevo allá, yo no busco mal a nadie. Pero si esa persona está allí por asesinar a alguien, digamos, ¿verdad? Si yo voy y porque asesiné a alguien, pero yo le empiezo a decir, pero no, mira, eso fue nomás una situación, pero yo en la célula doy estudio, de vez en cuando me dejan predicar, y me gusta ayudar aquí, me gusta hacer allá. ¿Qué va a decir el juez? Culpable. Eso no tiene que ver, como dicen, una costra por otra, ¿verdad? No tiene que ver el uno con el otro. Y sabemos que por causa de nuestros pecados, dice que el pago del pecado es muerte. Quiere decir que nosotros, por causa de nuestro pecado, vamos derechito a esa agua calentita. Y me gustan los chicos, no, vamos al lago del fuego. Y la única manera que vamos a ser restaurados es por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por la sangre que Él derramó, que nos lava de nuestros pecados. Y por nuestra fe aceptamos su sacrificio y por su gracia, amén, somos salvos. Amén. Qué hermoso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dios lo que quiere es que reconozcamos que la salvación no es de nosotros. Nosotros tenemos que estar agradecidos lo que Él ha hecho por nosotros y la bendición que tenemos de recibir estas palabras para nuestra vida. ¿Verdad? Dios nos ha escogido y quiere restaurarnos espiritualmente, porque espiritualmente estábamos muertos. Estábamos destinados al sufrimiento y me impacta esto mucho porque me tocaba predicar la semana pasada y tenía un tema y me empecé a preparar con otro mensaje sobre el arrepentimiento, pero ahorita sabemos que era delincuente, so me preparé otro, pero antes de esto empecé a estudiar sobre el arrepentimiento y es muy impactante. ¿Verdad? Una de las cosas más grandes dentro de nuestro arrepentimiento y por qué mucha gente batalla espiritualmente es porque en realidad no se han arrepentido. Por eso batallamos espiritualmente, porque en realidad no hay un arrepentimiento de nuestros pecados. Y si miramos, el arrepentimiento tiene que ver con nuestra conciencia. Pablo, los apóstoles, cuando hablaban a las iglesias, ¿verdad, Pedro? Ellos dicen que ellos llegaban con una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque la lucha empieza aquí. Y si nosotros decimos, ya me arrepentí, ya voy a hacer bien, pero constantemente caemos en el mismo pecado, quiere decir que en realidad no nos hemos arrepentido. Por eso es como nuestros hijos. Si yo le digo a mi hijo, no quiero que vayas a esta área, no abras esta puerta porque esas cosas son para el trabajo y esto otro, y el niño abre y hace un desastre ahí, ¿verdad? Y llego yo y miro, y hablo, ¿qué te dije? No te metas ahí, tú sabes que está mal, y empieza a llorar. Ay, papi, perdóname, yo sé que tú me dijiste que no entrara a ese cuarto, yo sé. Y 2 días después, otra vez vengo y está todo abierto, tirado, y pasa lo mismo.
¿Qué te dije? Te dije que no entres ahí, no, esas cosas no son para ti. Ay, papi, ay, disculpa. Y lágrimas de cocodrilo. ¿Verdad? Quiere decir que en realidad no hay un arrepentimiento. Y por eso muchas personas batallan, porque en realidad no están arrepentidos de lo que han hecho. No han decidido a cambiar su vida, por eso espiritualmente seguimos muertos. Como dice, aquí no pasa, pero en otros lugares. Por eso siempre, como dice, vamos a estar dando topes. Porque no ha llegado ese arrepentimiento genuino dentro de nosotros y por eso constantemente están batallando con el mismo pecado, Espiritualmente seguimos luchando. ¿Por qué? Porque no ha llegado ese arrepentimiento genuino. Amén. Pero lo bueno del Señor es que Él siempre está listo para en realidad aceptar el pedir perdón y decidir no hacer las cosas que hacíamos antes. Allí entonces vamos a poder en realidad demostrar ese arrepentimiento genuino. Entonces vamos a poder restaurar nuestro espíritu. Amén. Un aplauso al Señor. Se puso muy serio la cosa, ¿no? Si nosotros descubrimos que hemos perdido ese celo para el Señor, cuando antes estábamos ardiendo para el Señor, cuando antes encontrábamos cualquier lugar para hacer algo, para hablar, para testificar, quiere decir que también nosotros como creyentes de tiempo necesitamos una restauración. Necesitamos una restauración espiritual. No nomás es para la gente que ha empezado apenas a venir a la iglesia. También es para la gente que tiene mucho tiempo. Muchas veces hay cambios necesarios en nuestra vida que tenemos que hacer. Y siempre me impacta porque hay mucha gente que llegamos y nos gozamos y la gente danza y hace esto, hace lo otro. Pero después en un poco tiempo regresan a lo mismo. Una vez más, todo esto empieza con un arrepentimiento genuino. Para que Dios empiece a en realidad restaurar nuestras vidas. Porque siempre he dicho, es fácil aparentar algo que no es. Es muy fácil. Pero es más difícil esconder algo a un Dios que todo lo ve. Amén. Como dicen, nosotros vamos a entender qué piensa la gente de nosotros cuando preguntan en el trabajo. En el trabajo pasamos de 8 a 10, 12 horas al día. Pasamos muchas veces más tiempo en el trabajo que acá con la familia o en diferentes lugares. Porque tristemente tenemos que trabajar. ¿Verdad? ¿A quién le gusta comer? ¿A quién le gusta dormir en una casa? En una cama. ¿Verdad? Quiere decir que ocupamos finanzas para poder obtener esto. Si no ocupan trabajar y pueden agarrar todo eso, pues nos dicen cómo, porque se complica la cosa, ¿verdad? Pero pónganse a pensar. ¿Cómo piensan de nosotros la gente que trabaja con nosotros? ¿Cómo nos ven? ¿Saben que somos cristianos? ¿Saben que Dios ha restaurado algo especial dentro de nosotros? ¿O seguimos ahí entre la manada? ¿Amén? Un aplauso al Señor. Dios sigue en el trabajo de la restauración. Dios quiere restaurarnos. Para la gente que está apenas entrando en este camino, Dios quiere restaurar su vida completamente. Hay mucha gente que ha batallado espiritualmente, pero no nomás eso, dice el Señor que también va a regresar lo que el enemigo nos quitó. Si vamos a Joel 2, 24 al 26. Dice la palabra de Dios: las eras se llenaron de trigo y los lagares rebosaron de vino y aceite. Y os restituiré los años que como la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comerás hasta saciarnos. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Me gusta como dice, reinstituiré, he will reinstate. Va a regresar, va a restaurar lo que nos habían quitado.
¿verdad? Eso no habla nomás de lo espiritual, va a poder regresar a nuestros principios con Él, ¿verdad? Espiritualmente. Pero también muchas veces cuando llegamos al Señor, Dios regresa a las cosas materiales también. Empieza a restaurar trabajos, Dios empieza a abrir puertas, Dios empieza a proveer bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. No estoy diciendo, como dicen los que predican sobre siempre digo, no, estoy muy opuesto a la prosperidad, el evangelio de prosperidad. Yo creo que Dios bendice, yo sé que Dios bendice. Pero no es una promesa de parte de Dios que todos deberían de establecer su reinado aquí en la tierra, como dicen algunos. Dios va a restaurar lo que el enemigo le ha quitado, y eso es promesa de Dios. Dios va a bendecir su vida. Y una de las restauraciones más importantes es nuestra restauración emocional. Muchas personas se encuentran con problemas emocionales. Probablemente una persona haya sido rechazado o desechado de la gente de este mundo, de la misma manera de la mujer samaritana. Pero hay esperanza porque le servimos a un Dios todopoderoso que quiere devolver ese amor y la bondad y va a derramar de nosotros su favor. No importa si la gente nos ha desechado, la gente nos ha lastimado. Muchas veces llegamos al Señor lastimados, llegamos al Señor dañados emocionalmente. Muchas veces dicen que uno de los problemas más grandes que la gente tiene con referir a Dios como nuestro Padre Celestial es que hay un conflicto con nuestro Padre terrenal. Y por causa de esto, una vez había un gran predicador, se me olvidó cómo era su nombre, pero él dice que él batallaba con decirle, Dios, Padre, te amo. Porque él dice que desde niño batallaba con su padre. Y él dice que cuando se acordaba de su padre era puro dolor. Entonces cuando él hablaba con el Señor, y dice que no fue hasta que le llegó esa palabra, le recordó que su Padre Celestial no es como su Padre terrenal. Y no, gracias a Dios que hay muchos buenos padres. Amén. Damos gracias a Dios por mi padre. Y damos gracias porque hay buenos padres que están ahí peleando por sus hijos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo que hay muchos padres que han dañado a sus hijos. Hay muchas parejas que han dañado a su pareja. Hay muchos hijos que han dañado a sus padres. Hay mucha gente que llega al camino emocionalmente dañado. Y Dios también quiere restaurar eso. Amén. Tenemos que, necesitamos revestirnos del poder y de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder seguir adelante, no importando lo que nos haya hecho el mundo, el daño que nos hayan hecho. Dios está aquí para empezar de nuevo. Dios está aquí para restaurar su vida. Dios está aquí para, una vez más, restablecer esa conexión emocional también. Porque muchas veces ha habido tanto dolor, tantos daños en nuestras vidas que no sabemos qué hacer. Y ahorita hay tantas enfermedades, ¿verdad? Y muchas de las veces es porque no hemos puesto la confianza en Dios. Dios promete estar ahí. ¿Qué dice? En la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Mateo 6:33, dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero si usted ve ese capítulo del 6, nos recuerda que no debemos de estar preocupándonos tanto por esta tierra, lo que vamos a hacer en este mundo. Y una de las razones más grandes por qué batallamos emocionalmente es porque estamos muy preocupados de lo que está pasando en esta tierra. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Verdad? No importa lo que diga la gente. Nos acordamos cuando primero empezó nuestra familia a venir a la iglesia, luego lo desecharon. No quería nada antes. Yo siempre me acuerdo de los tiempos del 4 de julio porque siempre las fiestas eran en la casa. Siempre. Toda la familia se juntaba. Pero nomás llegó el evangelio a la casa y como que se empezaron a separar. No, esos están locos, ¿eh? ¿Cómo van a llorar allá? Algo mal hicieron para estar ahí llorando en el altar. No, algo Él hizo por nosotros, por eso estamos derramando lágrimas en el altar. Y ya, gracias a Dios, que la mayoría ya ha recibido la palabra y nos acepta por quien somos. ¿Por qué? Por el testimonio que hemos dado. Porque sabemos que no estamos aquí nomás para pasar el tiempo, hay un propósito.
Y cuando llegan luchas, cuando llegan pruebas, ellos saben a quién acudir. ¿Por qué? Porque sienten como que hay una conexión más aquí del Señor, pero todos tenemos ese acceso. Es la bendición del Señor que todos tenemos acceso al Señor si lo hacemos de corazón y vamos y le buscamos de corazón. ¿Verdad? Y si miramos en la palabra de Dios, hay mucha gente que fue restaurada. Mucha gente. Muchos ejemplos de hombres y mujeres que tal vez cayeron, pero se levantaron y Dios los restauró. Uno de los que me pongo a pensar fue Job. ¿Verdad? Job, aunque su situación fue un poco diferente, ¿verdad? No fue por causa de algo que él hizo, pero fue para mostrar que hay gente que le sirve fielmente al Señor, no importa lo que pase. Él empezaron a quitar las cosas, aunque él sí batalló, porque dice que básicamente prefería no haber nacido. Empezó a perder todo, a perder todo, a perder todo. Y todavía la esposa le dice, ¿qué dice? Maldice a tu Dios y muere. Qué apoyo, ¿verdad? Pero el gozo que viene es que Dios le restauró todo. Dios le regresó aún más de lo que tenía y así es como opera nuestro Dios. Pero se cuenta la historia que Job se mantuvo un poco triste todavía al último. Porque no le cambió la esposa, no se crea. No, pero fíjense que al último no dice nada sobre la esposa. Dice que le multiplicó, le bendició, pero sabemos que él fue restaurado. Todo le fue regresado. ¿Verdad? No dice paz de Cristo, hermano. Otra persona que su historia se puede hacer un sermón, una serie, fue Pedro. Y Pedro era muy como nosotros, un hombre común, un hombre regular, como dicen, amén, ¿verdad? Y miramos que Pedro, él siempre iba al frente con los discípulos, con los apóstoles, ¿verdad? Cada vez que había una pregunta en los evangelios, la mayoría de las veces Pedro era el que andaba preguntando o Pedro era el que andaba allí inquiriendo a ver qué iba a hacer, ¿verdad? Cuando el Señor, la gente, los discípulos empezaron a irse, Pedro les dijo, no les hables tan duro. ¿Quién era Pedro para estar diciendo al Señor cómo hablar, ¿no? Pero él también era muy como nosotros, era un poco, como dice, un roller coaster de emotions, ese Pedro. Era una montaña rusa de emociones ese Pedro, ¿verdad? Pero miramos que Dios lo usó de grande manera. Le cambió su nombre de Simón a Pedro. Y se me hace porque hablaba mucho, porque Simón quiere decir el que escucha. Y ese la pasaba hablando. Pero cuando él hacía cosas en la carne, se le refería como Simón Pedro, ¿verdad? Pero sabemos que sobre él, dice que él cuando le dijo el Señor, cuando estaba orando, cuando iba a ser entregado, aunque todos te dejen, yo voy a estar ahí, Pedro. ¿Y qué le pasó a Pedro? Él dice que él fue para ver dónde llevaban al Señor. Y cuando lo reconocieron, ¿qué dijo él? No, ¿eso quién soy yo? Ni los conozco. 3 veces, y dice que incluso lo maldició, empezó a echar sapos y culebras a ese Pedro para que no lo llevaran también. ¿Verdad? Pero después de todo esto, miramos que el Señor le había recordado. La lucha de Pedro era su fe, porque se recuerda, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Te van a dar una buena sacudida. He orado para que tu fe no flaquee. ¿Right? Esa era su lucha de Pedro. Él batallaba con su fe. Pero aún así Dios tenía un propósito con Pedro. Y después que él vino, él restauró su ministerio y lo hizo uno de los más grandes apóstoles. ¿Verdad? ¿Y por qué muchas veces miramos? Porque Él es el que dio esa revelación tan grande, ¿verdad? ¿A quién dice quién soy yo? Y es lo mismo de nosotros, la confesión de nuestra fe. Reconocer quién es Jesús. El mundo ve a Jesús como un profeta, ¿verdad? Mucha gente dice, era una persona muy sabia, ¿verdad? Hay unos ateos que salen en videos y dicen que él era una persona muy noble, muy ahead of his time, ¿verdad? Muy avanzado en su tiempo. Pero ser una persona noble no lo hace grande y poderoso. Los budistas lo ven como una persona muy sabia, muy noble. Los musulmanes lo ven como un profeta y lo honoran, lo veneran, lo ven como una persona muy especial. Pero
Pero nomás siendo profeta, nomás siendo un maestro, nomás siendo una persona noble, no le da el reconocimiento de quién es. Nosotros tenemos que confesar que Él es Dios. Amén. Que Él es el Salvador. Y todo eso regresa a la restauración de Pedro. No importa en qué hemos fallado, si nosotros estamos dispuestos a levantarnos y sacudirnos, Dios va a usar nuestra vida. Pero todo depende de nuestra disposición. Él desde el principio está ahí queriendo rehacer esa conexión con nosotros. Desde el principio quiere restablecer, quiere reconciliar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, incluso las cosas materiales. Dios quiere bendecirnos. Pero Dios nos ama tanto y prefiere que tengamos ese libre albedrío para hacer las decisiones nosotros mismos. Porque siempre digo, se siente más bonito cuando una persona nos demuestra amor sin que nosotros le pidamos. Qué bonito se siente cuando sus hijos vienen y I love you, papi, nos da un beso. ¿Verdad? Se siente muy bonito. En vez de decir, dame un beso. No, ven y dame un beso. Y muy a la mala moda de dar un beso. Pero cuando algo nace del corazón es algo hermoso. Amen. Cuando alguien va y nos ayuda porque quiere nomás ayudarnos es algo hermoso. Y así mismo Dios nos ha creado con ese libre albedrío para decidir qué vamos a hacer. Él siempre quiere estar con nosotros. Él quiere restablecer esa conexión con nosotros. Él quiere bendecir nuestra vida. Pero como dice el dicho de the ball's in our court. La pelota está a tu lado, tú vas a decir qué vas a hacer. ¿Verdad? Aquí hay un aplauso al Señor, que siempre permanece dispuesto con sus brazos abiertos. ¿No? Nosotros tenemos que entrar en una reflexión personal con nuestro Señor Jesucristo y aceptar que nos necesitamos en nuestra vida. Nosotros, sin el Señor, tenemos un destino al lago de fuego. Si no aceptamos su sacrificio, no importa lo que el mundo diga, hay una cosa que se llama absolute truth, que es verdad absoluta. Cada persona, cada religión piensa que tienen la verdad. Y hay mucha gente que dice, oh, pues ellos tienen su verdad, está bien, déjanos, hay que dejar que crean lo que crean. Oh, ellos están bien, déjanos que crean, que crean. No, pero si nosotros creemos que esta es la verdad, no pueden ver dos verdades. Nomás hay una verdad. Amén. Amén. Y nosotros estábamos destinados al lago de fuego, mas Dios vino y murió por nosotros y derramó cada gota de sangre para que nosotros tuviéramos acceso para verle un día. Y nosotros, yo creo que en nuestra carrera, porque la palabra de Dios siempre se refiere cuando estemos en el cielo, no habla tanto que vamos a andar en nuestras mansiones y calles de oro y más de cristal, como dicen los cantos, como es la palabra de Dios. Eso no es el propósito. Dice la palabra de Dios que dice vamos a ver a Dios. Y tal vez no captemos esto porque todavía tenemos la mente terrenal, ¿verdad? Finita. Pero qué hermoso sería el día de poder ver a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que prepararnos para que un día, cuando Él venga, poder verle en las nubes y irnos con Él. Pero una vez más, todo depende de nosotros. Amén. Debemos de invitar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y dejar que Él restablezca el propósito que Él tenía desde el principio. Que nosotros moremos en paz con Él, que Él sea nuestro Señor y que por medio de Él seamos dirigidos. Que seamos sensibles a su Espíritu, que podamos ser guiados por Él. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer y nunca lo vamos a arrepentir de esas decisiones, digo ahorita. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere tener cuidado de su pueblo. Pero una vez más, nos deja a nosotros qué decisión vamos a tomar. ¿Vamos a aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz? ¿O vamos a decir, pues es que mis amigos dicen que en realidad no hay un cielo, que cuando moramos todavía hay una chance, que van a orar por mí? No.
Mientras hay vida, hay esperanza. Ya acabándose la vida, that's it. So, mientras que estamos aquí, esa es nuestra oportunidad. Queremos en realidad ser restaurados. ¿Quién quiere ser restaurado? Amén. Ahora tenemos que pedirle al Señor, amén, y derramar y agradecerle, amén, por su sangre preciosa que derramó por nosotros, y pedirle que Él empiece ese proceso de restauración. Como se dice, Rome wasn't built in a day. Roma no fue reconstruida en un día. Y se cuenta la historia de Nerón, el libro, sí se llama Nerón. Era una persona que en los tiempos de los apóstoles, se ven que el libro de los Hechos, que él odiaba, detestaba a los cristianos. Ya en ese tiempo había un odio hacia los judíos, pero incluso había un poco más sobre los cristianos, porque ellos creían que era una secta religiosa y que hablaban, que comían tomaban la sangre y el pan era el cuerpo, y ellos empezaban, él miró que le podía echar la culpa a los cristianos, ¿verdad? Por muchas cosas. Dice que él los usaba como antorchas, los prendía en su palacio para encenderlo, pero era una de las cosas que él quería ser reconocido, era por reconstruir cosas, por construir grandes edificios, hacer esto, hacer lo otro. Y se cree que él, cuando se quemó Roma, que él fue el que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos para que ellos fueran perseguidos aún más. Y por eso había tanta persecución. Por eso Pedro, siendo el discípulo que en un tiempo negó al Señor, él fue el que les habla. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo azotados y les animaba: hey, no se desanimen, hay que echarle ganas. Y pónganse a pensar, estaban persiguiendo a la gente de la fe, los estaban matando. Y Pedro, una persona que un día negó, que él decidió mejor ir a pescar otra vez, se cree que era una familia de dinero, que tenían muchos barcos que iban, él a lo mejor dijo: ¿sabes qué? Jesús estaba con nosotros, yo miraba los milagros, pero ya se murió, como dicen, ya se acabó todo aquí. Aunque el Señor les recordaba, no, voy a regresar. Pero no es hasta que Él regresa y les demuestra el propósito para sus vidas, que Pedro en realidad le dijo, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas? Apacenta mis ovejas. ¿Ah? Como digo, con mi esposa jugamos a Dios, si me muero te voy a decir, cuida mis chivos. Me amas, cuida mis chivos. Y así fue con Pedro, ¿verdad? Le recordó, él tenía un propósito y su vida fue restaurada. Y ahora encontramos a este Pedro que había negado, escribiendo cartas de inspiración, animando al pueblo, aunque estaban quemando a cristianos, estaban matando a cristianos. Él les dice: no se preocupen, mis hermanos, aquí estamos peleando junto a ustedes. Amén. Un aplauso al Señor, amén. Y de esa misma manera Dios quiere restaurar nuestra vida. No importa nuestro pasado, tal vez hemos fallado, tal vez hemos cometido errores, tal vez hemos flaqueado en nuestra fe, pero Dios está aquí hoy diciendo: te voy a restaurar, te voy a levantar y vas a cumplir el propósito por el cual yo te llamé. Dios quiere usar su vida, pero todo depende de nosotros. Dios quiere restaurarnos y prepararnos para poder pelear esta buena batalla. Hay gente que se está perdiendo, hay gente que está perdida, que aún no han escuchado del Señor. Pero Dios promete estar ahí para nosotros, para llevar esta palabra, este trabajo enfrente. Para la gente que no ha hecho esa decisión de entregarse al Señor, Dios quiere restaurar esa conexión. Todos en un tiempo estábamos perdidos, estábamos alejados de Dios. Ya he mencionado la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Sabemos que el concepto en realidad era sobre el hermano, ¿verdad? Pero usa como un ejemplo la vida del hijo menor. Él va y desperdicia todo, ¿verdad? Todo lo que el padre le había dado. Y no es hasta que llega a su punto más bajo que recapacita. Y todo aún una vez más es restaurado en su vida. ¿Por qué? Porque tenía un padre amoroso que lo estaba esperando para restablecer su condición previa. Él regresó y quedó como nunca se había ido.
le pusieron su anillo, le dieron su robe, mataron el becerro más gordo y hacer party. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nos motivo, hermanos, los animo en el Señor que Dios quiere usar nuestras vidas. Él no mira nuestro pasado. Miramos, como digo, Pedro era una persona muy común como nosotros. Era un poco a veces decía cosas que no debía estar haciendo. Y sí, ¿verdad? Mochaba orejas, nada más una vez, no sabemos cuántas llevaba, ¿verdad? Pero era una persona que a veces, como dice, le calentaba la sangre. Pero aún así, negando al Señor, haciendo todo lo que hizo, él decidió, cuando el Señor, él captó el propósito de su vida, como dice, he hit the ground running. Al tocar piso, echó a correr. ¿Por qué? Porque sabía que había un propósito. Y hoy Dios quiere restaurar nuestras vidas a su propósito. Y todo es de nosotros. Estamos dispuestos a dejar a Dios que restaure nuestra vida. Aquí delante del Señor. Amén. Amantísimo Padre, como siempre agradecemos tu palabra, Señor. Has dejado tu palabra, Señor, para poder mostrar estos ejemplos, Señor, que tú tienes planes, tienes propósitos, Señor. Usaste hombres comunes, Señor, como nosotros, Señor, para mostrar, Señor, que hay propósitos en cada persona, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos has llamado hoy en este día, Señor, porque quieres que nos reconciliemos contigo, Padre. Quieres restaurar nuestra vida. Tal vez nos hemos extraviado un poco, Señor. Tal vez no hay esa pasión como antes, Señor. Pero Dios, Señor, sabemos que tienes un propósito con cada persona que está aquí, Señor. Sigue tratando con nuestra vida, Señor, con la gente, Señor, que apenas está comenzando este caminar, Señor. Te pido, Señor, que tú nos afirmes en tu palabra, Señor. Que tú les des, Señor, ese reconocimiento, Señor. Que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Que siempre vas a estar a nuestro lado, Padre. Bendice a cada persona que está aquí, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, la importancia de ese sacrificio, Señor, la importancia, Señor, de nuestro destino, Señor, si no te servimos, Señor, si no te buscamos, Padre. Queremos, Señor, verte cara a cara, Señor. Queremos entrar al cielo, Señor, pero todo, Señor, sabemos que está en nuestras manos, Señor. Tenemos que hacer la voluntad tuya, Padre. Queremos agradarte, Señor. Queremos, Señor, que tú nos bendigas, Padre. Quita cualquier distracción, Señor, y ayúdanos, Señor, a mostrar un arrepentimiento genuino en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, que te damos bendición. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
esperanza más. Y tener ese privilegio glorioso de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Es un privilegio. Damos gracias a nuestro hermano René por esta palabra. Tenemos, hermanos, a los siguientes domingos, los siguientes viernes vamos a estar tratando ciertos temas y tiene que ver con la santidad. Por alguna razón u otra, el Señor sigue tratando con nosotros, hermanos, y cada día a día, hermanos, nos damos cuenta de que el día de mañana es incierto. Hay una promesa de parte del Señor que regresará por su iglesia. Y yo creo en mi corazón, hermanos, que el Señor no tarda. Aunque muchos, como dice la palabra, lo tienen por tardanza y muchos se han enfriado, hermanos, se han ido. No han perseverado porque hace más de 2000 años que el Señor dijo que Él vendría y no ha venido. Porque no hemos entendido, hermanos. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Quiere decir que para Él apenas ayer estuvo en el jardín del Edén. Pero nosotros sí batallamos continuamente con el tiempo. Estamos en un mundo materialista, en un país, hermano, materialista, donde estamos siempre, diariamente, sujetos al tiempo, sujetos al reloj. Tenemos que trabajar en eso, dejar que el Señor obre en nuestras vidas para no depender tanto del tiempo. Tenemos que ser responsables porque trabajamos, tenemos responsabilidades, pero nunca pensar, hermanos, olvidarnos de que hay una promesa de parte del Señor. Sí, amén. Y nadie sabe el día ni la hora, solamente el Señor lo sabe. Lo que sí sé yo, y debemos de saber, estar bien persuadidos de que de un momento a otro, hermano, el Señor aparecerá. Todo se ha cumplido. Solamente se queda que cumplir su promesa que dijo: yo regresaré. Sí, amén. Y Él regresará, hermanos. Y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar lista, porque Él viene por su iglesia. Lo he dicho, lo seguiré diciendo, vamos a ir recordando. Él no viene por un grupo de religiosos, por hombres y mujeres que solamente aparentan ser una cosa, pero no son reales. No viene por grupos religiosos, Él viene por su iglesia. Sí, amén. Aquella iglesia que alaba y glorifica su nombre. Su iglesia es, hermano, aquellos hombres y mujeres redimidos por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, que han sido lavados y bautizados en su nombre, que su nombre ha sido invocado en ellos. Esa es su iglesia, y por lo tanto, aquella que camina en santidad esperando ese día glorioso. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Así que los felicitamos, hermanos, por mantenerse en fe, confiado en el Señor y esperando esa promesa. Sí, amén. Sigamos adelante, hermanos, mirando el blanco que es Cristo Jesús. Queremos recordarles, hermanos, que mañana tenemos a todo el ministerio, liderazgo. Esto es mandatorio. Tenemos la clase de hostigamiento sexual en Union City a las 10 de la mañana. Es un buen grupo que tenemos que ir, porque tenemos que ir. Debemos de ir. Ya tengo la lista. Gracias a nuestra hermana Lupe por su trabajo también, porque ella ha apuntado, ha hecho la lista de todos los que están ya escritos, pero creo que hay todavía líderes que no están escritos, o no todavía no saben saber si van a ir. Queremos darles a saber de que es necesario, es importante y es mandatorio, o sea, para el ministerio y toda persona que tenga liderazgo en la iglesia, especialmente los maestros, maestras, líderes y lógico el ministerio debe estar ahí. Estos son temas, hermanos, muy importantes. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, donde hay tantas nuevas leyes, hermanos, que están pasando, y nosotros como iglesia no debemos de quedarnos atrasados, tenemos que estar actualizados. Tenemos que saber también nuestros derechos, hermanos, pero también qué es lo que está sucediendo, porque estamos en este mundo, somos parte de este mundo, no somos de él, pero somos parte aquí. Tenemos que sujetarnos a las leyes de esta tierra. Y así que, hermano, mañana tenemos esa actividad. También creo que hoy tienen un momento, una hora de, hermanos, de consagración. Quiero motivar a los que quieran quedar, se pueden quedar, pero hay alguien, un grupo que se van a quedar aquí. Precisamente es el concepto de todo eso, hermanos. Tenemos que buscar al Señor, hermanos. Tenemos que esforzarnos, hermanos, porque esta carne, hermanos, no quiere nada con el Señor.
Esta carne, hermano, solamente quiere mirarse bien, quiere comer bien, quiere dormir bien, pero no quiere, hermano, sujetarse al Señor. Por eso es que decimos siempre, vamos a seguir diciendo, hermanos, hay un pleito interno, el espíritu y la carne, y dice que la carne no quiere ni puede servir al Señor, pero qué tan fuerte, qué tan fortalecidos, hermanos, qué tan grande control tiene nuestro espíritu contra nuestra carne. Y esa es nuestra batalla, hermanos, pero tenemos un Dios poderoso, hermanos. Y ahora se nos acaba de predicar, hermanos, en realidad, quiénes somos y quién debemos de ser, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. Y de eso vamos a estar predicando todo este mes con la ayuda del Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor Jesús, hemos recibido su palabra, Señor, a través de su siervo, Padre Santo. Esa palabra, Señor, que sin duda alguna, Señor, es la medicina, Señor Jesús, para nuestro espíritu, Padre Santo. Es motivación, es aliento, Padre Santo, Señor, para su iglesia, Padre. Le damos gracias, Señor, por él, Padre Santo, Señor Jesús. Todos aquellos, Señor, que están predicando, que están enseñando, Padre Santo, Señor, únjalos, Señor Jesús. Oh, Señor, que su Espíritu Santo los guíe, Señor. Que su gracia los ature, Padre Santo, para predicar y enseñar su palabra, Padre Santo. Que su iglesia, Señor, te atente, preste oído, Señor Jesucristo. Que cada palabra que se enseñe, Señor, la atesoremos en nuestro corazón y nos esforcemos a vivirla, no solamente a escucharla, Padre. Ya que, Señor, usted, Señor, prometió que regresaría. Y creemos, Señor Jesús, por lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo y lo que su bendita palabra dice, Señor, que usted no tarda su venida, Padre. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Prepáranos cada día, Padre. También le pedimos por todas aquellas personas que están recibiendo, Señor, su palabra. Allí en los hogares, en las familias, personas que nos visitan, Padre Santo, Señor. Abra sus corazones, Padre Santo. Transforme sus mentes. Ayúdale, Señor Jesucristo. Aumente su fe, Padre Santo. Porque ellos también, Señor Jesucristo, están en su plan perfecto de salvación, Padre. Porque usted los ha traído, Padre Santo. Porque allí en esos hogares, Señor, donde los líderes están yendo, donde las células se están llevando a cabo, Padre Santo, unge esos lugares, Padre Santo. Llene a esos hombres y mujeres de su gracia, Padre Santo. Y que su Espíritu, Señor, los guíe, Señor, de toda verdad, Padre. Para que se predique ese evangelio. Padre, se hable, Señor, de este evangelio glorioso de esperanza a toda persona, a toda familia, a todo hogar, Padre. Porque estamos, Señor, en los últimos tiempos. No hay tiempo que perder, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a hacer una prioridad en nuestras vidas, Padre Santo. Buscaremos primeramente su reino, Señor, y todas las cosas después usted las hará añadiendo, Padre Santo, nuestras necesidades. Despidamos de este lugar, Padre Santo, pero nunca de su bendita palabra. En el nombre de Jesús lo estamos declarando. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: el Señor me bendiga.